Bendiciones, mis queridos hermanos. Les habla Jesús Tavares con una palabra que viene del corazón de Dios. He tomado este tiempo para compartir un poco de lo que la Biblia dice acerca de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Es importante que sepan que la palabra de Dios ya ha hablado de esto. Hace más de 2000 años, la palabra del Señor ha dado constancia y testimonio de que estas cosas tienen que suceder antes de la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, estamos viviendo las vísperas de los tiempos del fin. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo está cerca. Sabemos también que se está preparando el establecimiento de un nuevo orden mundial. La palabra de Dios dice que ya el misterio de la iniquidad ya está en vigencia, ya está en proceso, o sea, ya está en operación. Y no podemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Por eso me tomo este tiempo para compartir algo que tengo aquí en la palabra, en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, verso 18. Dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Sabemos que estamos viviendo actualmente una pandemia, estamos siendo afectados por un patógeno, el cual no voy a mencionar su nombre para evitar un strike por parte de YouTube, pero sabemos que estamos siendo afectados por un patógeno que está llevando a miles y miles a los hospitales y en el peor de los casos a perder sus vidas. Y sabemos que a pesar de la situación, Dios tiene el control. Dios tiene el control de toda situación, a Dios no se le escapa nada. Él es el alfa y el omega, el principio y el final, el todopoderoso Dios, el hacedor de maravillas. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y Él está pendiente de nuestra situación. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos de saber. Las noticias, los medios de comunicación y todos los medios de difusión de información a nivel masivo se han encargado de llenar de pánico al mundo entero a través de las cosas que oímos, escuchamos y vemos a diario. Es importante estar al tanto de todas las cosas, pero es más importante aún estar al tanto de la palabra de Dios. Hay un pánico generalizado, hay un temor generalizado, la gente tiene miedo, la gente tiene temor porque no sabe si le va a tocar hoy, si le va a tocar mañana, si este patógeno se va a apoderar de su salud y le va a quitar un ser querido, le va a quitar la vida. Y hay un miedo, hay una ansiedad generalizada por causa de esta situación. Y es importante que tú sepas lo que la palabra de Dios dice acerca del temor. Primero, la palabra temor viene de una palabra griega que es phobos. De ahí deriva la palabra fobia, que significa terror, significa pánico, significa ser o estar puesto bajo terror, bajo miedo. Y es importante que sepas que el miedo no viene de Dios. Es una de las armas principales de Satanás para paralizarte, ya que el miedo te paraliza de crecer, te paraliza de creerle a Dios, te paraliza de avanzar. Y el diablo utiliza esto porque le gusta paralizar tu fe. Le agrada paralizar tu fe para que tú no creas en Dios, para que te metas en un pánico, en un terror irracional, en un miedo, en una ansiedad y que estés básicamente esclavo de ese sentimiento negativo y tanto tú como tu familia y tus seres queridos sufran. Pero la palabra de Dios dice lo siguiente, como ya leí anteriormente: en el amor no hay temor. Cuando tú tienes el conocimiento de Dios, la revelación de Dios en tu vida, de quién es Dios, quién es Jesucristo, no hay temor que quepa en tu corazón, no hay temor que quepa en tu vida. Por eso dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera todo temor. Y ese perfecto amor es el amor de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aquí la palabra amor es la palabra ágape. Hay tres palabras para describir el amor en la Biblia, que es filos, eros y ágape. Y ágape es el amor que se refiere al amor de Dios. Cuando tú conoces que Dios es tu Señor, es tu Redentor, es tu Salvador,
cuando tienes el conocimiento de esto, de su palabra, vas a saber que no hay nada ni nadie que pueda tocarte y no hay nada que pueda afectar tu familia, que pueda afectar tu vida, que pueda afectar tu casa, porque el amor de Dios, el cuidado de Dios, la mano de Dios, la bendición de Dios está sobre ti y sobre los tuyos. Jesús dijo: he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es importante saber qué estamos escuchando y cómo estamos escuchando. Jesús dijo: mirad bien lo que oís y mirad bien cómo oís. Porque hay una diferencia muy enorme en estos días con relación a lo que escuchamos, con relación a lo que oímos, con relación a lo que estamos percibiendo, con relación a lo que escuchamos de la palabra de Dios. Digo que hay una diferencia grande porque cuando tú te llenas de la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios, eso te va a llenar de fe. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin embargo, cuando tú te llenas de noticias, te llenas de cosas negativas, de malos comentarios, de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando alrededor, que no es malo estar enterado de las cosas que pasan. Sin embargo, pero cuando tú te llenas demasiado de estas cosas, comienza a surgir un temor, un miedo, un pánico, porque un espíritu de las tinieblas entra a tu alma, a tu corazón, por medio del sentido de la audición, y comienza a traerte pensamientos de turbación, de pánico, de fobia, de temor, de incertidumbre, pensamientos de cosas negativas, que si vas a perder la vida, que si tus familiares van a perder la vida, que si te da el patógeno, que si te ataca este patógeno, que si ataca a tu familia, que si ataca a tu casa, que el dinero, que no hay para las cuentas, que no estamos trabajando, que no estamos haciendo nada, que estamos aquí en cuarentena, que estamos metidos en la casa y no salimos aparte. Sabemos que es difícil, sabemos, verdad, que es una situación bastante delicada. Sin embargo, debemos de aprender a confiar en el Señor, porque cuando confiamos en el Señor va a tener cuidado de nosotros. Sigue diciendo la palabra del Señor: porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué significa que el temor lleva en sí castigo? Cuando una persona siente temor y lleva temor en su corazón, tal persona no tiene paz. Jesús nos ha llamado a tener paz. Jesús dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. No la doy como la del mundo, porque el mundo da una paz pasajera, basada en lo que uno tiene, o en el estatus social, o en el trabajo, o en la casa, o en el carro. Pero esa paz no es duradera. Pero la paz de Dios, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento, es una paz que perdura a pesar de las circunstancias. Por eso es importante que tú le creas a Dios, te levantes en fe, te llenes de la palabra de Dios. Aprovecha esta cuarentena y métete en oración. Aprovecha esta cuarentena y estudia más la palabra de Dios. Ora más, adora más a Dios, invoca más al Señor. Pasa tiempo con tu familia. Tú verás cómo Dios va a abrir camino en medio de la soledad y cómo el Señor va a abrir caminos y vallados donde no hay, porque Dios es el hacedor de los imposibles. Para Dios no hay nada imposible. Dice la Biblia que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Quiere decir que si usted, siendo cristiano, tiene temor de lo que está pasando, obviamente es que quizás no ha conocido a Dios. No tienes una relación personal con Jesucristo. No conoces la palabra de Dios. O sea, es importante que no te dejes arropar de esas cosas, de las cosas que están pasando. Es necesario que estas cosas acontezcan porque la Biblia lo dice, que es necesario que sucedan así. O sea, no se turbe vuestro corazón. La Biblia dice: creed en Dios, creed también en mí, dijo Jesús. O sea, debemos mantener la fe en el Señor. Cuando uno tiene temor es porque uno no tiene fe en Dios, porque la fe es confianza en Dios. El temor es lo contrario. Temor es duda, porque el temor trae en sí duda. El temor trae en sí castigo, como mencioné antes. Es curioso que cuando Adán
pecó delante de Dios, desobedeciendo la palabra de Dios en el huerto del Edén, una de las cosas que él le dijo a Dios cuando Dios le preguntó: Adán, ¿dónde estás? Adán le contestó y le dijo: me escondí porque tuve miedo. O sea que el miedo entra en el mismo momento que el hombre peca y desobedece en el huerto del Edén. Una de las primeras manifestaciones del pecado fue el miedo, el temor. Porque el temor, vuelvo y repito, trae en sí castigo, o sea, trae incertidumbre, no trae paz. Te desconecta de la presencia de Dios, te desconecta de la comunión con Dios. Dios no puede operar ni obrar en un corazón lleno de temor. Por eso es importante que le creas a Dios, te metas en alabanza, en adoración, y en la medida que te sumerjas en la palabra, en la medida que te sumerjas en la presencia del Señor, tú verás como el Espíritu Santo va a quitar todo temor de tu vida. Quiero compartir otra palabra de Dios que está en Job. Job, capítulo 1. Y esta es una palabra que va a bendecir tremendamente tu vida. Una de las cosas que me llama la atención aquí en Job capítulo 1 verso 9, que es cuando Satanás tiene un diálogo con el Señor con relación a Job. Oye lo que le dice Satanás al Señor. Job capítulo 1 verso 9 dice: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Me llama la atención la pregunta que le hace Satanás a Dios. En el verso 10 dice: ¿no le ha cercado alrededor a él, a su casa y a todo lo que tiene? Esta es la clave para que el temor se vaya de tu corazón. Satanás sabe que Dios ha puesto una barrera sobre ti, sobre tu casa y sobre todas tus pertenencias, y él no lo puede tocar a menos que Dios se lo permita. Si tú eres cristiano, si tú eres creyente, debes de entender esto, de que el diablo sabe que hay una barrera alrededor de nosotros, que Dios ha puesto una coraza de fuego, una coraza impenetrable, porque más fuerte es el que está con nosotros que el que está en el mundo, dice la palabra del Señor. Y esta barrera la ha puesto Dios para cuidarnos y protegernos como sus hijos, como su especial tesoro. Por eso es importante que tú entiendas que nada malo le va a pasar a tu vida, ni a tu familia, ni a los tuyos, ni aún a lo que tú tienes. No le va a pasar nada a lo nuestro, porque Dios tiene cuidado de nosotros. Si esto fue en los tiempos de Job, cuando todavía no estaba la dispensación de la gracia, imagínate ahora que estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de Jesucristo, que estamos cubiertos con la sangre de Jesús. Acuérdate que cuando el ángel de la muerte, el destructor, fue a Egipto aquella noche para matar todo primogénito de los egipcios, la Biblia dice que Dios le había dado órdenes a Moisés de que él pusiera la sangre de un cordero sobre los dinteles de la puerta de cada casa de los israelitas. Cuando en esa noche el ángel de la muerte apareció, cuando el destructor iba devorando cada primogénito de los egipcios, no pudo entrar a las casas de los israelitas porque la sangre lo impidió. Cuando él vio la sangre, se devolvió, porque tenían una marca, tenían un sello. De la misma forma, nosotros tenemos un sello, que es la sangre preciosa de Jesús, la sangre del Cordero, la sangre de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, que nos limpia de todo pecado, pero no solamente nos limpia, nos protege del enemigo, nos protege de los demonios, nos protege de la plaga, nos protege de toda pandemia, nos protege de todo, de todo tipo de mal, de todo tipo de patógeno, de todo tipo de cosas que no viene de Dios, porque la sangre redime, la sangre liberta y somos propiedad de Dios. Y el ángel de la muerte, el destructor, no pudo entrar a las casas de los israelitas porque estaban cubiertos con la sangre, y eso era sangre de cordero, de un animal.
Imagínate ahora la sangre de nuestro Señor Jesucristo, un cordero sin mancha, perfecto, puro, santo, que descendió del cielo, que viene de Dios, perfecto, el Hijo del Dios vivo, que se hizo carne y habitó entre nosotros, dice la Biblia. Descendió del cielo a la tierra y murió por nuestros pecados para redimirnos. Esa es la sangre que reposa en el altar eterno por cada uno de nosotros y que nos cubre y nos limpia y nos guarda de Satanás y sus maquinaciones. Ya por último, voy a compartir un último texto bíblico que encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 39, verso 17. Dice lo siguiente: pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás a espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Mira qué interesante. Esta palabra la estaba yo leyendo anoche y me ministró muchísimo. Jeremías fue librado. Esto aconteció cuando todo el pueblo de Israel, especialmente la tribu de Judá, fue llevada cautiva a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Ni un solo pelo de Jeremías fue tocado por los caldeos, porque Jeremías había puesto su confianza en Jehová. Por eso Dios le dice esto a Jeremías. Le dice: te libraré de las manos de aquellos a los que tú temes, por cuanto has puesto mi confianza, por cuanto has puesto tu confianza en mí. O sea que cuando tú confías en el Señor, las promesas de Dios se activan sobre tu vida y Dios te guarda y te protege. Dios te libra del mal, te libra de la mano de tus enemigos, te libra de todo tipo de acechanza y de toda obra satánica y diabólica, porque has puesto tu confianza en Él. Sin embargo, cuando temes, la Biblia dice entonces que lo que tememos, eso nos ha de sobrevenir. Pero cancelamos eso sobre tu vida y declaramos que el Señor te guarda y te protege y que la mano poderosa de Dios está sobre ti. Así que siga adelante, procura en estos tiempos de cuarentena aprovechar el tiempo, llénate de la palabra de Dios, ora, trata de estudiar la Biblia lo más que pueda, trata de compartir con tus seres queridos también. Veámosles el punto positivo a esto, de que la cuarentena nos ha servido de alguna forma para compartir más con nuestros familiares, ya que muchas veces estamos envueltos en estudios, en trabajo, en hacer una cosa allí, en hacer otra cosa allá, y a veces no tenemos tiempo para pasarlo con la familia, a veces no tenemos tiempo para leer la Biblia o tiempo para orar, y Dios nos está dando este tiempo o está permitiendo esta situación y debemos de aprovecharla para orar más a Dios, buscar más a Dios, leer más la palabra de Dios, pasar tiempo con nuestros seres queridos, pero en casa, evitando obviamente salir afuera también para no contaminarnos, porque debemos ser prudentes y sabios, debemos tomar las medidas del lugar, lavarnos siempre las manos, mantener la higiene y no salir a menos que sea sumamente necesario y dentro de los horarios que han establecido las autoridades para no quebrantar las leyes terrenales, sino que debamos andar conforme a lo que dice y establece la palabra de Dios. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que todo haya sido de bendición para tu vida y ministre tu espíritu. Bendiciones.